Buenas tardes, amigos de Brújula Internacional, qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde comenzamos esta edición revisando cómo está el mundo, las noticias más destacadas a nivel internacional. Y esta revisión la comenzamos contándoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo entre Rusia y Ucrania está muy cerca, aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está cerca. He puesto fin a 8 meses y estamos trabajando en esa última. No es fácil, pero no lo sé. Creo que lo lograremos. 25,000 soldados, Ucrania, Rusia. En el último mes han muerto 25,000 soldados, así que creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Ya lo sabremos. Pensé que habría sido mucho más rápido. Pensé que habría sido más fácil, pero creo que estamos avanzando. Trump indicó que su enviado Steve Witkoff viajará para reunirse con su par ruso Vladimir Putin en Moscú para cerrar un acuerdo que ponga fin a casi 4 años. Añadió que el secretario del ejército, Dan Driscoll, negociará a su vez con los ucranianos. Trump espera reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con Putin solo cuando el acuerdo para terminar esté concluido o haya alcanzado las fases finales de discusión. Las negociaciones se intensificaron desde el fin de semana, cuando representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para discutir el controvertido plan inicial de 28 puntos de Trump. El martes, Zelensky dijo a sus aliados que su país está listo para avanzar con el nuevo borrador, pero insiste en tocar algunos puntos con Trump. Estoy listo para reunirme con el presidente Trump. Hay puntos delicados que discutir, aún los tenemos y creemos que la presencia de los líderes europeos podría ser útil. Y hoy discutiremos algunos temas clave a puerta cerrada. El plan inicial de Estados Unidos, que en gran medida favorecía a Rusia, fue reemplazado por uno que toma más en cuenta los intereses de Ucrania. Un alto funcionario ucraniano dijo a la France Press que la nueva versión es significativamente mejor, ya que aumenta el límite propuesto para las futuras fuerzas militares del país, de 600,000 a 8,000 miembros. De hecho, funcionarios estadounidenses reconocieron que aún quedan cuestiones sensibles por resolver. Las últimas conversaciones con delegados de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se llevan a cabo en Abu Dhabi, según medios estadounidenses y británicos. Los líderes de un grupo de 30 países que apoyan a Ucrania también se reunieron por videoconferencia el martes. El que comenzó con la invasión rusa a Ucrania en 2022 continúa y Rusia lanzó por la noche 464 drones y 22 misiles sobre toda Ucrania, según la Fuerza Aérea Ucraniana, que afirmó haber interceptado 452. En otras noticias, el ejército israelí anunció el inicio de una amplia operación contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967. Israel anunció el miércoles que comenzó una amplia operación contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania. No habrá refugio seguro para los terroristas de Judea y Samaria. Las fuerzas de defensa, el Shin Bet y la policía de Israel siguen actuando con contundencia para frustrar las actividades terroristas y darán con cualquiera que dañe o amenace a nuestros ciudadanos, soldados y fuerzas de seguridad. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza hace más de 2 años, la violencia se ha intensificado en Cisjordania. Según un recuento de la AFP basado en datos de la Autoridad Palestina, más de 1,000 palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes. Al mismo tiempo, de acuerdo con cifras de Israel, al menos 43 de sus ciudadanos, entre ellos civiles y soldados, han fallecido en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes. La violencia en Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967, no ha cesado tras la entrada en vigor de una tregua en Gaza el 10 de octubre. Y en otros asuntos, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció que su objetivo es alcanzar un alto nivel de preparación del ejército para 2027 ante las amenazas de una invasión china, al tiempo que propuso un multimillonario aumento del gasto en defensa. El gobierno de Taiwán propondrá $40,000 millones de gasto adicional en defensa durante los próximos 8 años.
Así lo anunció el miércoles su presidente, Lai Ching-te, quien aseguró que busca alcanzar un alto nivel de preparación del ejército para 2027 ante las amenazas de una invasión china. Según Lai, este proyecto de presupuesto también debe permitir acelerar el desarrollo de su sistema de defensa antiaérea múltiple. El objetivo es proteger la capacidad de combate de nuestras Fuerzas Armadas. Es evidente que el número de misiles de China sigue aumentando, y si atacara a Taiwán, lanzaría inevitablemente los misiles que ha desplegado. Pekín reclama esa isla de régimen democrático y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla, mientras la somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática. Según la prensa estatal, el presidente chino Xi Jinping reiteró el lunes a su par estadounidense Donald Trump que la integración de Taiwán bajo el dominio de la China comunista constituye un reto internacional de gran importancia. Antes de su reciente viaje a Asia, el presidente Trump destacó específicamente que Taiwán es Taiwán y que él personalmente respeta a Taiwán. Estas dos frases lo dicen todo. Las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos son sólidas como una roca. Es posible que el gobierno taiwanés tenga dificultades para que el Parlamento le apruebe el gasto propuesto. La Cámara está controlada por el principal partido opositor, que aboga por estrechar los lazos con China. Estados Unidos instó el miércoles a las formaciones políticas a encontrar un terreno de entendimiento para reforzar la defensa de la isla. Brasil también hay información porque el expresidente Jair Bolsonaro comenzó a cumplir su pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir el martes su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación. El exmandatario estaba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por riesgo de fuga, tras dañar su tobillera de monitoreo con un soldador. El martes la Corte Suprema declaró firme la sentencia de Bolsonaro. Según un documento del tribunal obtenido por la France Press, permanecerá así recluido en la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde se encuentra actualmente. El tribunal rechazó en noviembre una primera apelación contra la sentencia de Bolsonaro y este martes consideró agotado el tiempo para un nuevo recurso. Por su parte, la defensa calificó de sorprendente la decisión de cerrar el proceso sin una segunda apelación. El abogado Paulo Cunha Bueno adelantó que presentarán el recurso que considere procedente. La defensa del exmandatario alegó que el incidente con la tobillera fue por confusión mental, un estado inducido por medicamentos, un recurso rechazado por la Corte. Bolsonaro sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018 y toma fármacos para tratar complicaciones derivadas de esa herida en el abdomen. Son ustedes los que dicen que no hay problema, que el problema fue el grillete electrónico. Está negando la ciencia. Los propios médicos dicen que la mezcla de medicamentos que tomó, el efecto secundario es confusión mental. Entonces, si hubiera querido escapar, no habría intentado abrir la caja, habría usado tijeras para el grillete electrónico y se habría ido se habría enfrentado a todo el aparato de seguridad policial que rodea su casa las 24 horas del día. La trama golpista consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El plan contemplaba incluso asesinar a Lula y a su vicepresidente Geraldo Alckmin, según la Corte Suprema, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares. Es parte de las informaciones más destacadas de la actualidad nacional en este momento. Como siempre, hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso analizamos estos y otros temas, como de costumbre aquí en Brújula Internacional. Pausa y